Bienvenidos a las historias de Lilith. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos entrando en la parte 4 de esta misteriosa historia. Vamos directo a el lugar de los hechos. Nuestro personaje es un sabueso de ley y está olfateando las pistas desde antes de llegar. Va por el camino, va a ir caminando, va a ir recorriendo todo el camino hacia el castillo del Glandier para ver, bueno, obviamente si encuentra alguna pista, algún indicio de lo que pudo haber sucedido en ese lugar. Así que vamos a ver cómo resulta. El castillo del Glandier es uno de los más antiguos que se hallan en la región de l'Île-de-France, donde todavía hay tantos sillares ilustres de la época feudal. Construido en el fondo del bosque en tiempos de Felipe el Hermoso, aparecía a algunos centenares de metros de la ruta que lleva de la aldea de Saint-Geneviève-des-Bois a Montlhéry. Conjunto de construcciones incoherentes, el castillo está dominado por un torreón. Cuando el visitante ha ascendido los peldaños derruidos de aquella torre fortificada y desemboca en la pequeña plataforma donde en el siglo XVII Georges Philibert de Séquigny, señor de Glandier, de Maisons-Nouvelles y otros lugares, hizo edificar el mirador actual, de un abominable estilo rococó, adviértese a 3 leguas de allí, dominando el valle y la llanura, la orgullosa torre de Montlhéry. Torreón y torre se miran aún, después de tantos siglos, y parecen contarse por encima de bosques verdegueantes o de ramas secas las más viejas leyendas de la historia de Francia. Se dice que el torreón de Glandier vela sobre una sombra heroica y santa, la de la buena patrona de París, aquella ante la cual retrocedió Atila. Santa Genoveva duerme allí su último sueño bajo las viejas bóvedas del castillo. Allí los enamorados, balanceando distraídamente el canasto del almuerzo campestre, vienen a soñar o a intercambiar juramentos ante la tumba de la santa, piadosamente florecida de no me olvides. No lejos de esa tumba hay un pozo que, según dicen, contiene agua milagrosa. La gratitud de las madres levantó en aquel sitio una estatua de Santa Genoveva y colgó bajo sus pies los huequitos y gorros de los niños salvados por aquella corriente milagrosa. Era en aquel lugar, que parecía por completo consagrado al pasado, donde el profesor Stangerson y su hija habían ido a instalarse para preparar la ciencia del futuro. La soledad en medio de los bosques los había seducido. No habría allí como testigos de sus trabajos y afanes sino viejas piedras y añosas encinas. El Glandier, otrora el Glanderium, se llamaba así por la gran cantidad de bellotas que recogíanse allí en todo tiempo. Aquella tierra, tan tristemente célebre hoy, había recuperado por la negligencia o el abandono de sus propietarios el aspecto salvaje de la naturaleza primitiva. Tan solo los edificios que se ocultaban en ella habían conservado los rastros de extrañas metamorfosis. Cada siglo dejó su impronta, un trozo de arquitectura el que se vinculaba el recuerdo de algún acontecimiento terrible, de una sangrienta aventura, y aquel castillo en que iba a refugiarse la ciencia parecía predestinado para servir de escenario a misterios de espanto y de muerte. Dicho esto, no puedo evitar dejar por escrito una última reflexión. Hela aquí. Si me he detenido un poco en esta triste pintura del Glandier, no es porque haya hallado que ella era una ocasión propicia para crear la atmósfera necesaria a los dramas que van a desarrollarse ante los ojos del lector. De hecho, mi primer preocupación en todo este relato ha de ser lograr ser tan sencillo como sea posible. No tengo la pretensión de ser escritor, ni menos autor. Quien dice autor dice de cierto modo novelista, y a Dios gracias, el misterio del cuarto amarillo está demasiado lleno de horror real para necesitar el auxilio de recursos literarios. Yo soy simplemente un fiel narrador. He de narrar el suceso. Sitúo a este suceso dentro de un marco. He ahí todo.
es natural que el lector conozca dónde ocurren las cosas. Vuelvo ahora a Monsieur Stangerson. Cuando compró el dominio, unos 15 años antes del drama que relatamos, hacía tiempo que el Glandier estaba deshabitado. Otro viejo castillo de los contornos, construido en el siglo XIV por Jean de Belmont, estaba también abandonado, de modo que la región se hallaba casi despoblada. Algunas casitas en la orilla del camino que conduce a Corbeil, una posada, la posada del Don John, que ofrecía un albergue pasajero a los carreteros. Era aquello, más o menos, todo lo que quedaba de civilización en este abandonado lugar, y que pocos sospecharían ubicado a pocas leguas de la capital. Pero aquel perfecto abandono fue la causa determinante de la elección de Monsieur Stangerson y de su hija. El libro que el sabio había publicado en Filadelfia acerca de la disociación de la materia por acciones eléctricas provocó una reacción de protesta en todo el mundo científico. Monsieur Stangerson era francés, pero de origen norteamericano. Importantes asuntos de herencia le hicieron establecer su residencia durante varios años en los Estados Unidos. Allí prosiguió una obra comenzada en Francia, regresando a este país para concluirla después de haber reunido una gran fortuna por haber terminado felizmente todos los pleitos, ya por medio de sentencias favorables, ya por medio de transacciones. Esa fortuna fue bienvenida. Monsieur Stangerson, que hubiera podido ganar millones de dólares si hubiese querido, explotando o haciendo explotar 2 o 3 de sus descubrimientos químicos relativos a nuevos procedimientos colorantes, habíase resistido siempre a utilizar en provecho propio el don maravilloso de inventar que había recibido de la naturaleza, porque no creía que la inteligencia era de exclusiva propiedad. La ponía al servicio de los hombres, y todo lo que creaba su genio pasaba al dominio público por aquella filantrópica voluntad. Si no trató de disimular la satisfacción que le causó entrar en posesión de aquella fortuna inesperada, que le iba a permitir entregarse hasta su última hora a su pasión por la ciencia pura, el profesor hubo de regocijarse a sí mismo igualmente por otra causa. Mademoiselle Stangerson tenía 20 años en el momento que su padre retornó a América y compró el Glandier. Era de singular hermosura, reunido a la vez la gracia parisina de su madre, muerta al nacer ella, y todo el esplendor, toda la riqueza de la nueva sangre americana de su abuelo paterno, William Stangerson. Este, ciudadano de Filadelfia, hubo de naturalizarse francés para obedecer a exigencias de familia, al casarse con una francesa, la que había de ser la madre del ilustre Stangerson. Así se explica la nacionalidad francesa del profesor. 20 años, adorablemente rubia, ojos azules, blanca como la leche, radiante, de una salud espléndida. Matilde Stangerson era una de las más bellas muchachas casaderas del viejo y del nuevo continente. Era un deber del padre, a pesar del dolor previsto de una inevitable separación, pensar en aquel casamiento, e incluso no le hubiera disgustado pensar en la dote. Sea como fuere, Monsieur Stangerson no dejó por eso de soterrarse con su niña en el Glandier, en el momento en que sus amigos esperaban la presentación de Matilde en sociedad. Algunos fueron a verlo y le manifestaron su sorpresa. A las preguntas que le dirigieron, el profesor contestó: «Es la voluntad de mi hija. No soy capaz de negarle nada. Fue ella quien escogió el Glandier». Interrogada a su vez, la muchacha respondió serenamente: «¿Dónde podríamos trabajar mejor que en aquella soledad?», porque Mademoiselle Stangerson colaboraba ya en la obra de su padre, aunque nadie hubiera imaginado que su pasión por la ciencia llegara hasta hacerle rechazar todos los partidos que durante 15 años se le presentaron. Por retirados que vivieran, el padre y la hija hubieron de asistir a algunas recepciones oficiales y en ciertas épocas del año a 2 o 3 recepciones de amigos, en los que la gloria del padre y la belleza de la hija hacían sensación. La extremada frialdad de la joven no desanimó en un principio a aquellos que la cortejaban, pero al cabo de algunos años acabaron cansándose. Solo uno persistió con delicada tenacidad, mereciendo el apodo del novio eterno, que aceptó no sin melancolía. Era Monsieur Robert Darzac.
Ahora, Mademoiselle Stangerson ya no era joven, y parecía que puesto que no había encontrado razones para casarse hasta los 35 años, no las encontraría más tarde. Tal argumento parecía evidentemente sin valor a Monsieur Robert Darzac, puesto que él no suspendía la asiduidad de sus festejos. Si festejos pueden denominarse a las atenciones tiernas y delicadas que no dejan de ofrecerse a una mujer de 35 años, doncella, que declara que jamás se casará. De pronto, algunas semanas antes de los acontecimientos que relatamos, un rumor al que no se le atribuyó importancia alguna, tan inverosímil se lo juzgó, corrió por París. Mademoiselle Stangerson accedía por fin a coronar la inextinguible llama de amor de Monsieur Darzac. Fue preciso que el propio Darzac no desmintiera aquellas versiones matrimoniales para que se creyese que algo había de verdad en aquel rumor tan inverosímil. Por último, Monsieur Stangerson anunció, al salir un día de la Academia de Ciencias, que el casamiento de su hija con Monsieur Robert Darzac celebraríase en la intimidad, en el castillo de Glandier, tan pronto su hija y él dieran los últimos retoques al informe en que resumían todos sus trabajos sobre la disociación de la materia. Esto es, sobre la regresión de la materia al éter. El nuevo matrimonio instalaríase en el Glandier, y el yerno aportaría su colaboración a la obra a la que el padre y la hija habían dedicado la existencia. El mundo científico no se había repuesto aún de esta noticia cuando se conoció la noticia del atentado a Mademoiselle Stangerson en las circunstancias fantásticas que hemos descrito y que nuestro acceso al castillo va a permitirnos detallar. No he vacilado en proporcionar al lector todos estos detalles retrospectivos que conocía por mis relaciones con Robert Darzac, para que al franquear el umbral del cuarto amarillo estuviese tan documentado como Desde hacía unos minutos caminábamos Rouletabille y yo a lo largo del muro que bordea la vasta propiedad de Monsieur Stangerson. Veíamos ya la reja de la entrada cuando atrajo nuestra atención una persona que, medio encorvada hacia el suelo, parecía tan preocupada que no nos vio acercar. Inclinábase alternativamente, se acostaba casi en el suelo, erguíase y examinaba atentamente el muro. O si no, miraba la palma de su mano, daba largos pasos, se echaba a correr y se volvía a mirar la palma de la mano derecha. Rouletabille me detuvo con un gesto. Silencio. Frédéric Larsan está trabajando. No lo interrumpamos. Joseph Rouletabille sentía una gran admiración por el célebre detective. Yo nunca lo había visto a Larsan, pero conocía su reputación. El caso de los lingotes de oro de la casa de Moneda, que esclareció cuando todo el mundo estaba por completo desorientado, y la detención de los que forzaron las cajas de hierro del Crédit Universel habían hecho casi popular su nombre. Pasaba en aquella época, cuando Joseph Rouletabille todavía no había demostrado su talento excepcional por ser la inteligencia más apta para desenredar la madeja del más misterioso y oscuro de los crímenes. Su fama habíase extendido por el mundo entero, y a menudo los departamentos de policía de Londres o de Berlín, o incluso de América, lo llamaban en su auxilio, cuando inspectores y detectives locales habían agotado imaginación y recursos. No ha de sorprender, pues, que desde el comienzo del misterio del cuarto amarillo, el jefe de la Sûreté pensara en telegrafiar a su apreciado subordinado, a Londres, donde Frédéric Larsan había sido enviado para esclarecer un importante robo de títulos. Larsan, a quien en la policía llamaban el Gran Fred, apresuróse a regresar, sabiendo sin duda por experiencia que si lo llamaban era porque necesitaban urgentemente sus servicios. Es así que Rouletabille y yo lo encontramos ya trabajando. Pronto comprendimos qué era lo que hacía. Lo que miraba continuamente en el hueco de su mano derecha era su reloj, y parecía muy ocupado en contar los minutos. Luego volvió sobre sus pasos, echó otra vez a correr, deteniéndose solo en la puerta del parque.
Volvió a consultar el reloj, lo guardó en el bolsillo, encogióse de hombros con un gesto de desaliento, abrió la verja, entró al parque, cerró con llave la verja, irguió la cabeza y a través de los barrotes finalmente nos vio. Rouletabille corrió y yo lo seguí. Frederick Larsan nos esperaba. «Monsieur Fred», dijo Rouletabille, descubriéndose y dando muestras de un profundo respeto basado en la real admiración que el joven periodista sentía por el célebre detective. ¿Podría usted decirnos si Monsieur Robert Darzac está en el castillo en este momento? El señor es uno de sus amigos del Foro de París, que ha venido a hablarle. No lo sé, Monsieur Rouletabille, replicó Fred, estrechando la mano de mi amigo, porque había tenido ocasión de tratarlo en el curso de sus investigaciones más difíciles. No lo vi. Los porteros nos informarán, sin duda, dijo Rouletabille, señalando una casita de ladrillos cuyas puertas y ventanas estaban cerradas y que seguramente habían de habitar aquellos fieles guardianes de la propiedad. Los porteros no podrán informarle, Monsieur Rouletabille. ¿Y por qué? Porque hace media hora que fueron arrestados. ¿Arrestados?, exclamó Rouletabille. ¿Son ellos entonces los asesinos? Frederick Larsan encogióse de hombros. Cuando no se puede, dijo con aire de suprema ironía, detener a los asesinos, siempre es fácil descubrir cómplices. Resulta apropiado, al menos. ¿Fue usted quien los hizo detener, Monsieur Fred? Oh, eso no, sin duda. Yo no los hice arrestar. Primero, porque estoy seguro de que nada tienen que ver con el atentado, y además porque... ¿Por qué?, interrogó ansiosamente Rouletabille. Por... nada, dijo Larsan moviendo la cabeza. Porque no hay cómplices, agregó Rouletabille. Frederick Larsan detúvose de pronto, mirando al muchacho con interés. Ah, entonces tiene una idea sobre la solución. Sin embargo, joven, usted aún no ha visto nada. Usted aún no ha entrado aquí. Pero entraré. Lo dudo, la consigna es terminante. Entraré si usted me permite hablar con Monsieur Darzac. Hágame este favor. Usted sabe que somos viejos amigos. Monsieur Fred, se lo ruego. Acuérdese del artículo que le dediqué en el caso de los lingotes de oro. Dígale una palabra de Monsieur Robert Darzac, por favor. La cara que mostraba Rouletabille en aquel momento era realmente cómica. Reflejaba un deseo irresistible de franquear aquel umbral, más allá del cual se hallaba el más prodigioso de los misterios. Suplicaba con tal elocuencia, no sólo con la boca y los ojos, sino con todos los rasgos, que no pude evitar reírme. Frederick Larsan tampoco pudo permanecer serio. Mientras tanto, detrás de la reja, Frederick Larsan volvió a poner calmosamente la llave en el bolsillo. Lo examiné. Era un hombre de unos 50 años, de hermosa cabeza y cabellos grises, el tinte mate, el perfil duro. La frente era prominente, el mentón y las mejillas estaban cuidadosamente afeitados y el labio sin bigote, finamente dibujado. Los ojos, más bien pequeños y redondos, miraban a los demás bien de frente con una mirada escrutadora que sorprendía e inquietaba. De talla mediana y bien proporcionada, su imagen era elegante y simpática. Nada había en ella que recordara al pesquisante vulgar. Era un gran talento en su género, y él lo sabía, adivinándose que tenían un alto concepto de sí. El tono de su conversación revelaba al escéptico, quizá al desencantado. Su extraña profesión lo había hecho intervenir en tantos crímenes y vilezas que habría sido inexplicable que no le hubiera endurecido los sentimientos, según la curiosa expresión de Larsan. Dióse vuelta al oír el ruido de un coche que llegaba detrás de él. Reconocimos al cabriolé que había recogido en la estación de Epinay al juez de instrucción y a su actuario. «Mire», dijo Larsan, «usted quería hablar con Monsieur Darzac, pues ahí lo tiene». El cabriolé estaba ya en la verja, y Robert Darzac le pedía a Larsan que le abriera la puerta del parque, diciéndole que estaba apurado, ya que apenas habría tiempo para llegar a Epinay y tomar el tren para París. Cuando decía estas palabras, me reconoció.
En tanto Larsan abría la verja, Darzac me preguntó qué me llevaba al Glandier en un momento tan trágico. Observé entonces que estaba sumamente pálido y que un dolor infinito se reflejaba en su rostro. —¿Mademoiselle Stangerson ha mejorado? —pregunté yo de inmediato. —Sí, sí —me contestó—, se la salvará, quizás. Hay que salvarla. No agregó o moriré, pero adivinabas el susurro del fin de la frase en los labios exangües. Rouletabille intervino entonces. —Usted está apurado, monsieur. Tengo, sin embargo, que hablarle, que comunicarle algo de la mayor importancia. Frederick Larsan interrumpió. —¿Puedo marcharme? —le preguntó a Robert Darzac. —¿Tiene usted una llave o quiere que le deje esta? —Gracias, tengo una llave. Yo cerraré la reja. Larsan alejóse rápidamente en dirección al castillo, cuya masa imponente se percibía más allá de 2 o 3 centenares de metros. Robert Darzac, con el seno fruncido, mostrábase ya impaciente. Presenté a Rouletabille como a un excelente amigo, pero tan pronto supo que aquel joven era periodista, Darzac me miró con aire de duro reproche, y excusóse por la necesidad que tenía de llegar a Epinay en 20 minutos. Saludó y castigó el caballo. Pero ya Rouletabille, con gran estupor mío, había tomado las riendas y detenía al pequeño carruaje con un movimiento vigoroso, mientras que pronunciaba esta frase desprovista enteramente de sentido para mí. El presbiterio no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. No bien salieron de labios de Rouletabille estas palabras, vi vacilar a Robert Darzac. Por pálido que estuviese, palideció aún más. Sus ojos fijáronse en el muchacho con espanto y bajó de inmediato del coche, mostrando una inexplicable agitación. —Vamos, vamos —dijo balbuciendo—, y luego de pronto prosiguió como acometido por una suerte de furor. —Vamos, monsieur, vamos. Y volvió a recorrer el camino que conducía al castillo, sin decir palabra alguna, mientras Rouletabille lo seguía, llevando al caballo por la brida. Le dirigí una palabra a monsieur Darzac, pero no me respondió. Con la mirada interrogué a Rouletabille, que no me vio. Finalizamos así 2 capítulos de esta historia atrapante. Conocimos al personaje de Frederick Larsan, el famoso detective, y además pudimos ya ingresar de esta forma tan extraña, ¿verdad?, al castillo de Glandier. Una vez más, muchas gracias amigos por estar ahí hasta el último momento. Espero que les esté interesando la historia y no voy a decir más por hoy, así que